Bienvenidos a nuestra video reseña del clásico juego arcade Tiger Road. Prepárense para sumergirse en la emocionante aventura de rescate de Lee Wong mientras lucha contra hordas de enemigos y desafíos en su misión para salvar a los niños secuestrados del malvado emperador Ryuken. Desde sus gráficos detallados hasta su desafiante jugabilidad, exploraremos todos los aspectos que hacen de Tiger Road una experiencia inolvidable en el mundo de los videojuegos arcade. Así que sin más preámbulos, acompáñenos en este viaje lleno de acción y nostalgia. Lanzado en 1987, Tiger Road de Capcom te pone en la piel del monje guerrero Lee Wong en una misión para rescatar a niños secuestrados por el malvado emperador Ryuken. Cada uno de los 5 niveles del juego tiene lugar en una fortaleza dirigida por un jefe con nombre, con un diseño y arquitectura modelados según la fantasía china. El arma principal de Lee es un hacha, que se lanza como un boomerang de corto alcance. Otros armamentos incluyen una lanza, que tiene un alcance más corto pero es más rápida, y una bola con pinchos, que tiene un alcance más largo pero es más lenta. Todos pueden ser fortalecidos al agarrar el icono POW visto en otros juegos de Capcom. Los power-ups se obtienen al romper estatuas doradas, que revelan otros elementos que pueden eliminar a todos los enemigos en pantalla, detener el tiempo o aumentar tu medidor de vida. Capcom estaba a la vanguardia de los juegos de acción y plataformas con Ghosts 'n Goblins, lanzado en los arcades 2 años antes, en 1985. Al igual que ese juego, Tiger Road fue dirigido por Tokuro Fujiwara y muestra una evolución marcada del tipo de juegos de arcade que se hacían en esta época. Al igual que Trojan, lanzado el año anterior, muchas áreas son tramos largos donde los enemigos aparecen desde ambos lados de la pantalla, similar a Kung Fu Master de Irem. Mientras que esos secuaces eran fácilmente eliminados, los enemigos en Tiger Road son mucho más astutos, a menudo manteniéndose justo fuera del alcance del arma o saltando para un ataque aéreo. Pero Tiger Road también es consciente de cómo estos largos tramos de embestidas enemigas pueden volverse repetitivos, y mezcla los niveles con muchos más desafíos. Algunas áreas requieren que escales verticalmente una torre, ya sea corriendo arriba y abajo por escaleras, o usando los increíbles poderes de salto de Lee. Muchas están llenas de enemigos que solo aparecen en una zona determinada, como los musculosos gigantes en la primera etapa que pueden levantar a Lee con ambas manos y luego arrojarlo al suelo, o los ninjas que montan cometas mientras escalas una cascada. En algunas secciones, incluida una batalla contra jefes, Lee lleva una capa flotante para volar alrededor del área, esquivando obstáculos como enredaderas con espinas y enormes serpientes, mientras lucha contra otros enemigos. Junto con esto, los niveles constantemente presentan desafíos únicos al jugador. En la primera etapa, te encuentras con un puente que se derrumba, donde necesitas saltar rápidamente sobre las plataformas que caen, para evitar ser empalado en los pinchos debajo. Hay una habitación llena de huesos y calaveras que pueden absorber a Lee en sus bocas, causando muerte instantánea, y otra donde necesitas golpear rápidamente un cristal para abrir una puerta antes de que un techo con pinchos te aplaste. Hay una sensación real de presencia en estos niveles, que estás progresando a través de una torre llena de trucos, trampas y otros desafíos. Incluso puedes encontrarte accidentalmente devuelto a partes anteriores de la etapa, si no tienes cuidado. Entre las etapas hay misiones de entrenamiento, donde necesitas completar alguna tarea, terminar un curso de obstáculos, defenderte de los matones o apagar una vela con tu arma, para recibir una mejora. Estas pruebas técnicamente no son tan difíciles, pero son implacables, ya que un solo error te hará fracasar en todo, y no hay forma de intentarlo de nuevo. Algunas mejoras incluyen salud expandida, pero lo más importante es aprender el movimiento Tiger Kido, Camino del Tigre, que es un arma de proyectil poderosa, utilizada cuando tu salud está al máximo. Vas a querer completar tantas misiones de entrenamiento como sea posible. Tiger Road es bastante difícil, dado el asedio regular de enemigos y trampas que pueden matarte rápidamente. Algunos enemigos también requieren varios golpes para ser derrotados y puedes ser rápidamente abrumado si no avanzas con cuidado. Pero también es un poco más indulgente que Ghosts 'n Goblins o Black Tiger, en gran parte porque tienes un medidor de vida y hay puntos de control regularmente ubicados. Cada etapa tiene tanto un subjefe como un jefe regular, cada uno precedido por un diálogo que probablemente sonaba genial en japonés, pero fue traducido torpemente al inglés.
Si la dificultad del tablero de arcade está configurada en fácil, algunos de estos pueden ser derrotados simplemente presionando los botones. Pero sus grandes barras de vida en los niveles más altos requieren bastante más estrategia. Algunos de los más destacados incluyen una enorme estatua dorada andante, así como el Rey Mono en persona, Goku. Curiosamente, uno de ellos está traducido como caldo, pero dado que son dos espadachines, probablemente se pretendía que fuera Bros, como en Hermanos. Los gráficos son ricamente detallados, especialmente los fondos, que dan a cada habitación un sentido de presencia y propósito. En cuanto a los héroes, Lee Wong es un poco genérico, careciendo de los diseños únicos de algunos de los otros héroes de Capcom. Hay una razón por la cual nunca ha aparecido realmente en ningún juego de crossover. La banda sonora FM es reminiscente de otros juegos anteriores al CPS, compuesta por Keijo Kawamoto y Harumi Fujita. El del tema de apertura del nivel tiene un sentido de dignidad heroica, pero son los temas de niveles posteriores los que destacan, con pistas animadas que no necesariamente encajan con la vibra asiática del juego, pero seguro que son pegadizas. La placa de arcade japonesa usaba chips Zochentaimenma 5205 para permitir muestras digitalizadas, en su mayoría utilizadas para exclamaciones japonesas, así como gritos al atacar o recibir daño. La placa extranjera elimina estos chips, por lo que las voces desaparecen por completo. La placa extranjera también te permite elegir en qué etapa te gustaría comenzar. Las versiones para computadora europeas provienen de Probe y Usgol. Las versiones de Amiga y Atari ST son similares, mostradas en una ventana enmarcada con gráficos drásticamente simplificados, jugabilidad más lenta y sin música fuera de la pantalla de título. Recortan gran parte del juego, consistiendo en la mayoría de las dos primeras etapas antes de avanzar rápidamente a la batalla final. A pesar de los recortes, no es un puerto terrible, pero podría haber sido mucho mejor, especialmente la versión de Amiga. La versión para PC está basada en esto, pero sufre de peores colores y desplazamiento más entrecortado. La versión para Commodore 64 tiene un diseño de nivel drásticamente simplificado y jefes repetidos, aunque contiene mucho más del juego que los otros puertos para computadora. También corre más rápido y se juega mejor, a pesar de los gráficos degradados. Esta versión también promete una secuela en el final que nunca se materializó. Los puertos para Amstrad CPC y ZOT Spectrum son similares, usando una vista ampliada, con el CPC teniendo sprites voluminosos y coloridos, y el ZTK teniendo sprites monocromáticos. La acción también es entrecortada y solo contiene el primer nivel. Ninguno de los puertos para computadora tiene las secciones de entrenamiento. TurboGrafx 16. El puerto de TurboGrafx 16 de Advanced Communication y Victor Music es casi un juego completamente nuevo. Los visuales han sido rediseñados para ser más coloridos, con sprites más pequeños y lindos, con Lee Wong ahora teniendo ojos enormes que ocupan la mayor parte de su cabeza. A pesar de la paleta de colores más brillante, aún mantiene una vibra atmosférica similarmente oscura al original. Estos cambios estéticos no son necesariamente mejores ni peores, pero la disminución del detalle de fondo hace que las etapas se sientan notablemente menos ricas que el juego de arcade. Los diseños de niveles en sí mismos también son casi completamente diferentes, aunque algunas áreas recuerdan al original. El nivel final es mucho más largo que en el juego de arcade. El primer jefe ha cambiado de ser el gigante musculoso Fudo al medio pez Yojin, pero la mayoría son iguales. La banda sonora también es totalmente diferente, aunque lamentablemente no es tan memorable. Aún así, se juega bien y el nivel de dificultad está ajustado para ser más apropiado para jugar en casa, incluso permitiéndote guardar y reanudar el progreso. Tiger Road es una relativa oscuridad dentro de la biblioteca de Capcom, tal vez porque nunca recibió ningún puerto de Nintendo y no recibió ninguna secuela. Sin embargo, debería ser considerado un clásico menor, con un excelente diseño de niveles, elaborados visuales, de fondo y excelente música. Las emulaciones de arcade se pueden encontrar en Capcom Classics Collection Vol. 2 para PlayStation 2 y Xbox, pero faltan en las versiones de ESP, así como en Capcom Arcade Stadium 2 para PlayStation 4, Xbox One,
Nintendo, Switch y Windows. Y con eso concluye nuestra reseña del clásico arcade Tiger Road. Desde sus emocionantes batallas hasta sus desafiantes niveles, esperamos que hayan disfrutado explorando este mundo lleno de fantasía china y acción desenfrenada. ¿Qué les pareció este legendario juego de Capcom? ¿Lo jugarían ustedes mismos o prefieren revivirlo a través de nuestra reseña? No olviden dejarnos sus comentarios y opiniones. Hasta la próxima aventura en el mundo de los videojuegos arcade.